Entonces, acá sí puedo empezar a definir densidad que lo vamos a representar con ese símbolo, es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Eso es densidad. Bien. Ahora, obviamente, si yo de acá, de esta ecuación, yo puedo sacar o puedo hallar, si quisiera, la masa, la dejo sola, pasa esto que está dividiendo multiplicando, te queda la densidad por el volumen. Quisiera calcular el volumen, es igual a la masa sobre la densidad, ¿está bien? ¿Está bien? Pero esto es densidad, es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen de un cuerpo. Que nada que ver con la viscosidad. El agua es más densa que el aceite. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo pongo en un vaso agua y aceite, el aceite flota o queda arriba y el agua queda abajo. Por lo tanto, tiene mayor densidad, tiene mayor masa por centímetro cúbico el agua. Ahora, muchos lo confunden con la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que tiene un fluido a fluir. Entonces, si yo hago la comparación entre agua y aceite, el agua es más denso que el aceite, pero el aceite es más viscoso que el agua. ¿Me hago entender? Son dos conceptos totalmente distintos. Yo tengo un vaso de aceite, un vaso de agua, los vuelco los dos, voy a ver que el agua fluye rápidamente y se vuelca rápidamente, mientras que el aceite lo hace más lentamente. Bien. Y si pongo miel, más lentamente lo va a hacer también. Entonces, si me pongo a comparar, la viscosidad, lo que es más viscoso, es la miel, después le sigue el aceite y por último es el agua. ¿Me hago entender lo que es la diferencia entre densidad y viscosidad? Entonces, por favor, no confundir esa cuestión. ¿Bien? ¿Por qué es importante conocer la diferencia entre viscosidad y densidad y entender lo que es la viscosidad? Porque la viscosidad, de hecho, puede causar accidentes de trabajo, puede causar ruptura de máquinas, de motores. Ejemplo, ustedes saben que al motor hay que echar, a un motor de un auto hay que echarle aceite. Bien. ¿Para qué yo le echo aceite a un motor del auto? ¿Va por todos lados el aceite? No, está la cámara de combustión donde realiza la explosión del combustible y el aceite va por todo por fuera. Se pone en el cárter. ¿Bien? ¿Para qué es el aceite? Precisamente para lubricar las partes móviles que tiene el motor. Si se queda sin aceite, esas partes móviles no están lubricadas, aumenta la temperatura, aumenta el rozamiento, porque lo que hace el aceite es formar una capa donde las moléculas de aceite resbalen entre sí, entonces no toca hierro con hierro. Es lo mismo que el líquido de la rodilla que tenemos nosotros o de las articulaciones. Tenemos un líquido que evita que se roce hueso con hueso. Bien, lo habrán visto en medicina, que se llama líquido senovial, o está dentro de la cápsula senovial, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo. Entonces, si el aceite
genera o tiende a formar una capa que evita que el rozamiento entre metales, yo no le puedo poner cualquier aceite a cualquier motor. Ustedes si van a comprar aceite o van a ver un catálogo de un auto, te dice, este lleva 15W30, este 15W40, este 25W60. ¿Bien? ¿Qué miden esos números? Y miden la viscosidad que tiene en caliente y en frío. Obviamente cuando aumenta la temperatura, la viscosidad se hace menor. Si ustedes calientan miel, va a fluir mucho más fácil que miel fría. ¿Me hago entender? Entonces, si yo tengo un motor muy nuevo, que tiene poco espacio para que entre el aceite, y yo le pongo un aceite muy viscoso, ¿qué va a provocar? Que no lubrique bien, que en vez de lubricar, aumente la temperatura y trabaje mal. Y se pueda fundir hasta por tener un aceite muy viscoso. Ahora, si tengo un motor muy gastado, donde sus holguras, o sea, el espacio que hay entre piezas es mucho y le pongo un aceite muy poco viscoso, ese aceite no va a llegar a rellenar la holgura y va a golpear y va a trabajar mal también y se va a romper el motor. Entonces, es fundamental respetar, primero saber lo que es viscosidad, tener el concepto de viscosidad y después, ¿para qué sirve saber la viscosidad? Mi auto tiene 400.000 kilómetros, el motor, por ejemplo. Entonces yo le pongo un aceite totalmente, o sea, una viscosidad muy alta. Creo que le pongo un 25 o 60. Es un aceite de camión o para máquinas viales. Y este verano me fui a Bariloche y volví, me fui a la costa, volví, y después me fui a Córdoba y volví, con 400.000 kilómetros. Sin matarlo, obviamente, sin caerlo a palo, porque si no, estamos en el horno. Ahora, si yo tendría un autito con 50.000 kilómetros, 60.000 kilómetros, le pongo ese aceite y lo destruyo. Me hago entender la importancia de lo que es la viscosidad. Fíjense, y yo todo esto se los digo para cuando lo puedan ver, ¿no? Si alguna vez van y compran aceite hidráulico para ponerle a la dirección o a lo que fuere, es un aceite rojo que tiene una viscosidad muy baja. ¿Por qué? Porque precisamente lo tiene que trabajar una bomba y tiene que llevarlo para todos lados. No es lo mismo que el aceite de motor. Entonces, esto, porque no le puedo echar aceite hidráulico al motor y viceversa, porque rompería las piezas. Entonces, que quede claro, densidad es masa sobre volumen. Es la relación que hay entre masa y volumen. Viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a fluir. Volviendo y aclarando un poco lo que es densidad, para que se entienda, si yo tengo una pelota o el tamaño, un volumen equivalente a una pelota de fútbol de plomo, y el mismo volumen, pero de tergopor, obviamente que va a ser mucho más pesada el volumen de plomo. ¿Por qué es más pesado? Porque tiene más masa. ¿Por qué? Porque es más de... El volumen es el mismo, pero la densidad es distinta. ¿Bien? Cuando te dicen, uy, ¿qué pesa más que te hacían en la secundaria? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma? Y sí, el kilo de plomo pesa lo mismo que el kilo de pluma porque ambos pesan 1 kilo. Pero vos 1 kilo de plomo lo tenés en un puñado y para tener 1 kilo de pluma tenés que tener, no sé, qué sé yo, una caja de la hostia llena de pluma. Entonces, pesan lo mismo. Pero, epa, ¿me ven a mí? Sí. Porque acá se me puso todo oscuro la pantalla. Justo iba a admitir a alguien. Quedará sin admitir, qué sé yo. Entonces, ahí lo que varía es la densidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?
¿No? Ah, se me puso negro toda la pantalla, no. No puedo admitir. Bueno. Listo. Aclarado esta situación, la diferencia entre densidad y viscosidad, vamos a meternos con el concepto de presión. Son todos conceptitos sueltos que tengo que tener para poder abarcar el tema. Presión. Presión es una magnitud que ¿de qué depende la presión para ustedes? ¿Del aire? No, la presión en La general. Porque presión puede ser un líquido, un sólido, un gaseoso. Un gas, es lo mismo. Pero cuando miden presión, ¿en qué unidad la miden? Por ejemplo, una. ¿En kilos? ¿Cómo? ¿Por kilo no se mide la presión? Y está incompleta eso. ¿Kilos? Porque kilo solo medimos fuerza. ¿Bien? 4 kilos de fuerza, 5 kilos de fuerza. Metros. ¿Cómo? Metros. ¿Metro solo? En metro solo mido distancia. La presión, muchachos, es una magnitud que mide la relación entre dos magnitudes, que es la fuerza y la superficie. Entonces, vamos a hacerlo acá. Presión es igual a fuerza sobre superficie. ¿Se ve ahí? Porque no veo nada yo. Si se ve o no se ve. Sí, se ve, profe, algo. Presión es fuerza sobre superficie. Es la relación entre esas dos magnitudes. Ejemplo. Yo vamos a citar a una chica que usa tacos, o a una chica trans, o lo que fuera, o al que se le ocurra ponerse tacos. ¿Bien? Esa persona que usa ojotas y tacos, se va a la playa. De día se va en ojotas. La persona pesa 70 kilos. ¿Bien? Va en ojotas, camina por la playa, se hunde, pero poquitito. Ahora, se cambió, se bañó, se fue a bailar de noche, va a ir, se puso tacos altos y sale del boliche y se va a dar una vuelta por la playa. Con los tacos calzados, ¿va a poder caminar de la misma forma que las ojotas? No, le va a costar más. ¿Eh? Le va a costar más caminar. ¿Qué va a pasar cuando pise la arena? ¿Dónde? Se va a hundir. Se va a hundir. ¿Y por qué se va a hundir si la persona no aumentó de peso? Porque la fuerza la está creciendo en menos superficie. Correcto, eso es presión. A eso se la llama presión. Eso es la presión. Es la relación que hay entre la fuerza que se aplica y la superficie en donde se la aplica. ¿Cuándo? Y esto es para pensarlo un poquitito. Si aumenta la fuerza y la superficie queda igual, ¿qué va a pasar con la presión? Va a aumentar. No es lo mismo hacer 2 kilos sobre centímetros cuadrados que 3 kilos sobre centímetros cuadrados que 4 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces se dice que la fuerza es directamente proporcional a la presión. Aumenta esta, aumenta esta. ¿Estamos bien? Ahora, la superficie. Vamos a suponer que tengo la misma fuerza, 70 kilos. Cuando disminuye la superficie, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumenta? Aumenta. Cuando aumenta la superficie, la presión disminuye. Baja. Por eso se dice que la superficie es inversamente proporcional a la presión. Cuando esta aumenta, esta disminuye. Y viceversa. ¿Se comprende hasta acá? Obviamente que sabiendo esto, yo puedo
calcular la fuerza. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, me queda presión con superficie. Y si quiero calcular la superficie, esto que está dividiendo lo paso multiplicando, esto multiplicando, dividiendo, me queda que superficie es igual a fuerza sobre presión. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿A ustedes le marca, porque yo les digo no veo nada, ¿a ustedes le marca cuánto queda ahí de la clase? No, Bien. no. Perfecto. Cuando aparezca me avisan, a ver si o se está por cortar, me avisan, porque si no yo sigo hablando y no sé. No sé quién está y quién Ah, a no. nosotros no nos muestra eso, profe. ¿Eh? A nosotros no nos muestra eso. Ah, Que ¿no se le está por muestra terminar. eso? No, Vamos a por hacer lo una menos a mí. cosa, porque la verdad que yo así estoy medio incómodo. Después no puedo hacer nada. Ah, acá está. Mirá, botón. Ahí está. Ahí me dice que me quedan. Ah, mirá, ves, 3 minutos. Yo sabía que más o menos andaba por ahí. Corto, nos volvemos a meter, doy un pequeño cierre, así después le paso a hacer algunas cosas y vemos algo de la parte de cálculos, ¿bien? Bueno. Vuélvanse a meter, finalizo, vuélvanse a meter, por favor.